Ok, ¿estamos? Bueno, arrancamos entonces. Bueno, bienvenides, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a ya no sé si es el tercer, segundo conversatorio que va del día en el marco de la Semana del Orgullo. Ah, tengo un eco acá. Bueno, este conversatorio se trata sobre educación sexual integral y diversidad. Tiene un nombre que nos va a guiar un poco, que es qué conseguimos y qué nos falta, ¿no? Y para debatir un poco de eso, estamos acá acompañadas de tres personas que vienen haciendo un recorrido personal, profesional, en lo que es la ESI. Te voy a hacer una pausa, siento mucho. Ahí va, vamos a mutear los micros. Estamos. Bueno, ahí está. Todo desmuteado. Bien, perfecto. Bueno, como les decía, este conversatorio es sobre ESI, Educación Sexual Integral y Diversidad. Lo que nos guía un poco en la charla de hoy es qué hay de ESI. O sea, estamos hablando de un programa que se ha sancionado, que existe hace 14 años, si no me equivoco, ya en Argentina. Podríamos decir que ha pasado una vida desde la sanción de aquel programa hasta ahora, leyes, marco normativo, realidades políticas, sociales, pandemia, de todo. Y podríamos decir que se ha hecho mucho, pero aún nos falta, y en dónde nos tenemos que actualizar y en qué nos afianzamos, quiénes son las voces, quiénes son los representantes de esos cambios en la ESI. Entonces, para eso, hoy nos acompañan tres personas, como decía, que vienen haciendo un recorrido en lo que es la ESI a nivel profesional, como docentes, viviéndola, poniéndole el cuerpo también a lo que significa la ESI. Es transversal, pero es transversal a nosotros mismos, también nos atraviesa mucho. Y para eso, bueno, quisiera presentar a quienes integran este conversatorio de hoy. Estamos con Analia Lacuaniti, psicóloga, sexóloga clínica y educadora sexual. Es miembro del Centro Somos. Estamos con Alejandra Silvestre, que es docente de Ciencias Políticas, secretaria de Mujeres Trans Argentina y coordinadora de ESI de Gualeguay. Y estamos con Bruno Bazán, docente, diplomado en ESI por Flaxo y miembro de Compañeros Tucumán Peroncha. Alta mesa, así que yo me retiro, me muteo, no tengo mucho que aportar acá, les dejo que charlen y nos vemos al cierre. Muchas gracias, Mariana, muchas gracias a los compañeros de Peronches por la invitación y a la Comisión del Orgullo Tucumán en este marco de la Semana del Orgullo, ¿no? Y bueno, qué mejor que recordar este orgullo con la educación sexual integral, una de las primeras leyes que piensa y nos incluye a las diversidades dentro de un marco normativo. Pensaba en cuando me pasaron la consigna, bueno, ¿qué tenemos? Tenemos en 2006 la Ley de Educación Sexual Integral, ¿no? Que habla de diversidad sexual, que habla de distintos tipos de familias, no solo las familias hegemónicas, que habla de diversidad de cuerpos, que habla de identidades de género, y tenemos en 2007, en el marco internacional, los principios de Yakarta también, ¿no? Entonces siempre yo hago mención a esto porque siempre nuestro país da vanguardia, ¿no? En cuanto a lo normativo. Por ahí sí notamos que lo normativo ya está acá y la sociedad y el pensamiento y las acciones sociales están un poco más atrás, ¿no? Con eso todavía tenemos que trabajar. Cuando preguntamos y decimos qué tenemos muchísimo. Y sobre todo, no es ser conformista ni nada más alejado de mí, sobre todo, pero sobre todo a comparación con otros países. Tenemos que pensar que en otros países la homosexualidad está penada con pena de muerte, ¿no? Con lapidaciones, con
va con criminalizada, ¿no? Yendo presos por darse un beso en la calle, no mucho más alejado de lo que pasaba hace un par de décadas atrás en nuestro país. Y acciones que, por ejemplo, siguen pasando en mi provincia, en un boliche, este verano pasado, una parejita se daba un beso, era violentada por la policía, ¿no? Era violentada, tomada de los brazos, sacados del boliche, porque eso estaba sucediendo. Parece que era un pecado, mira, por favor, un delito, ya me salió la construcción por ahí sale, por más de que queramos estar reconstruidos. Bueno, eso también, yo tengo 31 años y soy una persona deconstruyéndome, soy una persona joven deconstruyéndome. Pensaba lo de hacer la compañera, 14 años, una generación educativa de la ley de ESI, ¿no? Sabemos que toda la educación obligatoria son 14 años y bueno, 14 años tiene nuestra ley de educación sexual integral que necesitamos que se implemente. Tenemos la resolución 340 del Ministerio General de la Nación de Educación, ¿no? Ministerio Federal, perdón, de Educación de la Nación, que hace, después de muchos años, en el 2018 recién, crea el programa de institucional y provinciales, ¿no? Que después se lleva a cada provincia, no sé cómo es el caso de cada una, por lo menos en la mía está el programa provincial de educación sexual integral, está la coordinación provincial, la coordinación departamental, ahí entro yo que soy coordinadora del departamento junto a dos compañeras más, y también la coordinación de educación sexual institucional, ¿no? Que lleva adelante el proyecto pedagógico en la institución, ¿no? Cómo implementar la educación sexual transversalmente, interseccionalmente, ¿no? Esto tan importante. La ESI no es solo una materia, no le corresponde solamente a biología, le corresponde a todas las materias, a todas las formaciones. Yo doy clase en una escuela técnica, ¿no? Entonces también decimos que la formación profesional necesita de la educación sexual integral, necesita de mujeres y de hombres que sepan de la equidad de género, necesita que sepan que tienen derechos mínimos y básicos para el trabajo, ¿no? Entonces, pensado desde ahí, no solo educamos en una materia, ¿no? En matemáticas, sino educamos en mucho más. Y por ahí en esto de decir que tenemos y que nos falta el empoderamiento de los docentes en cuanto a los docentes y las familias y todos los actores que hacen a la comunidad educativa, ¿no? Las familias diciendo, yo necesito a mi hijo, a mi hija, a mi hija, le enseñen educación sexual integral. ¿Para qué? Y yo les uso el eslogan en contra, para que con nuestros hijos nadie se meta, ¿sí? Ese es el verdadero, con nuestros hijos no se meta, con nuestros hijos no se meta a nadie, que nadie los discrimine, que nadie les grite PUTO en la calle, que nadie violente una identidad trans solamente por la aportación de cuerpo y de identidad, ¿no? Que podamos valorarnos y decir que las identidades trans sobre todo se mantengan en el trayecto formativo, en el trayecto educativo y lo culminen para poder seguir otros proyectos, que sean proyectos no como nos pasa hoy día, que en la gran mayoría de mis hermanas, ¿no? La prostitución es un destino, no es una elección, ¿no? Cuando somos violentadas desde temprana edad, cuando la violencia social ha sido una cadena que eslabón tras eslabón ha sido más y más y más violencia, no podemos decir todavía ha sido la prostitución un trabajo elegido por nosotras, ¿sí? Y acá no estamos hablando de prostitución sí, prostitución no, estamos hablando de la comunidad trans y de la situación de vida, de la situación real que estamos viviendo hoy día. La primera vez en muchos años después de la ley de identidad de género, el Estado se acuerda de las personas travestis y trans y, por ejemplo, es la primera vez que accedemos a un plan, a un programa que nos permita encaminar y encauzar un proyecto de vida, como es el trabajo, ¿no? Entonces, cuando tenemos una desigualdad estructural,
¿no? Tan grande no podemos hacer que otras cosas son un destino, como nos ha sido muchísimas cosas que no quiero ahondar y entrar porque quizás no es el fin de este conversatorio, ¿no? Pensar en qué logramos la Ley de Educación Sexual Integral, la 26.650, logramos la 340 sale con eso cuando yo digo les voy a robar el eslogan y digo con mis hijos no te metas, sale de la lucha de los y las docentes, de los y las activistas, ¿no? Que en el territorio decían sí, ESI, sí, educación sexual, necesitamos, es necesaria, necesitan nuestros hijos educación sexual. Entonces se hizo la presión necesaria para en un gobierno que no era empleador de derechos, por el contrario, saque una resolución como la 340/18 del Consejo Federal de Educación que dice, bueno, implementemos el programa de educación sexual integral, ¿no? Entonces, de ahí para adelante, siempre decimos que ¿qué logramos? Lo logramos nosotros, ¿no? Porque yo siempre digo que los gobiernos, eh, por más en una ideología muy marcada, y todos lo saben, pero no son, a veces cuando nos tachan, sobre todo la comunidad LGBTI, hemos sido tachados de kirchneristas, de peronistas, porque nos dieron así, y luego porque les dieron los derechos. Y yo siempre digo que no son los gobiernos, no son las agrupaciones y los colectivos los que se acercan a los gobiernos. Son los gobiernos los que se acercan, nos alejan de los colectivos. Son los gobiernos los que despojan de derechos a la gente o los que los visten de derechos. Entonces pensarnos desde ahí y no dejarnos bajar el precio, porque la lucha por la educación sexual integral, la lucha por el matrimonio igualitario y la identidad de género fue de los colectivos, ¿no? Hubo un gobierno y eso lo celebramos, que amplió todos los derechos y eso está vigente en la norma. Cuando hablamos de protección integral para niños, niñas y adolescentes, hablamos del 2005, la 26061, cuando hablamos de salud mental, cuando hablamos de la modificación de la ley de salud, que no me sale el nombre, cuando hablamos de matrimonio igualitario, cuando hablamos de identidad de género, hablamos de unos años donde se ampliaron muchísimos derechos y se construyó un marco normativo para la garantía de derechos. ¿Por qué podemos pretender que una menor de edad o un menor de edad se cambie de identidad de género? Que se sancionó en 2012 la ley, porque en el 2005 se sancionó la ley, que fue la 26061, que le da derecho al niño y a la niña a la identidad, le da derecho a que su opinión sea tenida en cuenta, ¿no? Entonces, pensar que no son cosas caídas del catre, hablando a lo criollo, sino que son cosas construidas, un marco de derecho construido, y que no se hacen con cualquier tipo de gobierno. En algunos logramos resistir y logramos ganar la pulseada, como hicimos con la resolución 340 y la implementación del Programa Nacional de Educación Sexual, pero nosotros conquistamos un piso de derecho que nos permite avanzar. Entonces, pensar en todo eso que tenemos ganado, ¿no? ¿Por qué podemos exigir a nuestros hijos se les enseñe educación sexual integral? ¿Le parece reiterativa? Porque tenemos la 26061, porque tenemos la 26206, es la ley de educación, de la ley de educación nacional, que ya habla de educación sexual, ¿no? En mi provincia particularmente, la ley que adhiere a la ley de educación nacional también habla de educación. O sea, se han ido conquistando y construyendo derechos que no quedan para ahora, sino que quedan para siempre. Y es nuestro deber como sociedad seguir sosteniéndolos, seguir impulsándolos, para que no caigan en saco roto. Em, creo que no quiero decir nada más para no ser tan extensa y sobre todo para que los compañeros tengan su tiempo y seguramente están muchísimo más con sus conocimientos y con sus experiencias y trayectorias, porque también hay que rescatar que muchos venimos de un poco de lo académico y otro poco, por suerte, de la militancia, que eso nos da el territorio, ¿no? Que eso nos hace caer a tierra, ¿no?
Así que si hay algo que necesitamos es educación sexual integral para todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, Alejandra, la verdad. Bueno, vamos a dejar las consultas para el final, pero si a alguien no le quedó claro acá lo que se ha ganado en cuanto al marco normativo, por suerte queda grabado acá. Bueno, ¿seguís vos, Analía? Bueno, muchísimas gracias. Primero, a ver, antes que nada, quería contarles un poco que esta invitación, cuando Bruno me invita a participar de este encuentro, que a mí siempre me resulta muy motivante y muy interesante poder dialogar, ¿no?, con personas que son de diferentes espacios. En este caso, tal vez mi espacio se reduce a lo profesional, pero también he tenido la oportunidad de anclar mi pata de trabajo como educadora sexual, por un lado, en el programa de educación sexual integral, del cual participé hace bastantes años. Alejandra decía de sus 30 años y veíamos de toda esta generación de 14 años tras la implementación de la ESI. Bueno, yo tengo varios más y les puedo contar que al principio de la ESI en Tucumán, la mayor parte de las actividades se circunscribían a una etapa de sensibilización, ¿no? Y esto era como permanentemente trabajar con las personas para que conozcan de qué se trata la ley, trabajar con el cuerpo docente, trabajar con la comunidad de padres, trabajar con lo que era el área de supervisión, siempre trabajando con los adultos, ¿no? Mientras tanto, los chicos, las chicas, los adolescentes pedían a gritos en el aula intervención, información, espacios para hablar, y nosotros todavía dando vuelta con la sensibilización. Durante ese tiempo, que estoy hablándoles aproximadamente del año 2010, estuve 4 años en la ESI, y les puedo decir que, por un lado, aprendí muchísimo como educadora sexual, de poder estar metida en terreno en las escuelas, ¿no? Y poder avanzar más allá de esta ley que nos permitía y nos permite avanzar sobre temáticas e instalarlas en la escuela. Lo más valioso fue ver, y que se sigue viendo, cómo ese poner la voz de los chicos y las chicas en la escuela empezó a repercutir en otros ámbitos. Demoró mucho tiempo Tucumán y las provincias del norte en aceptar y entender la necesidad de la ley. Y creo que hasta el día de hoy, lamentablemente, no se ha institucionalizado en la gran mayoría de las escuelas. Sigue dependiendo de la buena voluntad de algún docente o de alguna docente y del interés por abrir estos espacios donde, como digo yo, los adolescentes, las adolescentes, los niños y las niñas siguen manifestando, actuando e interesándose por todo lo que pasa en el mundo y, por lo tanto, por lo que llega a través de los medios de comunicación. Creer que los chicos y las chicas no están preparados para hablar de estos temas representa, digo yo, una gran ingenuidad por parte de los adultos. Los chicos nacen, salen al mundo y entran en un proceso de educación en la sexualidad que no siempre es integral, que no siempre está desde la perspectiva de derechos y mucho menos de género. Entonces ahí, como docentes, como profesionales y los colectivos, que siempre digo yo que los colectivos nos marcan el paso. Los colectivos nos han marcado la agenda. Les marcan la agenda a los gobiernos y les marcan el paso a los profesionales. Y hay que estar escuchando lo que dicen, porque es verdad, están en terreno. Ahí están las voces, ¿sí? No en los libros solamente, no en la academia. Así que tenemos que aprender a trabajar inclusivamente. Bueno, les cuento que esa fue una primera etapa muy importante para mí, pero en paralelo, y hasta el día de hoy, continúo como educadora en la sexualidad, rigiéndome por la ley maravillosa
Ley de Educación Sexual Integral, que por supuesto debe ser siempre modificada y tiene que seguir siendo modificada. Y tenemos que, año tras año, preguntarnos hasta dónde llegamos y qué más necesitamos. Es dinámica, debe responder a las necesidades de la población. Por lo tanto, siempre debe hacerse esta pregunta que hoy nos convoca. Yo diría, ¿qué ESI es la que necesitamos? ¿Qué ESI es acorde a nuestros derechos? Hoy por hoy, les decía que me mantengo en mi rol de educadora sexual como un miembro importante de ACES, que es la Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual Integral, de educación sexual, que quieren que les cuente algo. En el año 2012, en uno de nuestros encuentros federales, en ese momento nos habíamos planteado este título. Escuchen, ¿a qué ESI las personas tienen derechos? ¿Cuál es la educación sexual que tenemos y cuál es la que queremos? Ya en el año 2012 en ACES nos preguntábamos esto. Y por supuesto, como les digo, es una pregunta retórica que debemos ejercitar porque siempre hay algo más que hacer. Cuando Alejandra recién hablaba, ¿no?, de esta importancia de la inclusión de la diversidad a nivel no solamente de identidades, de orientaciones, de cuerpos, de psicoafectividades, ¿sí? De aspectos sociales. Cuando nosotros vemos la diversidad, yo creo, mi opinión, es que la ley originalmente se queda corta. La ley de ESI no termina de visibilizar y de poner, protagonizando todas estas cuestiones, la diversidad sexual. Sí, por supuesto que plantea una serie de temas, pero sigue siendo muy binaria. Sigue planteando un enfoque binario y sigue poniendo las voces en ese enfoque. Creo que a la ESI le debemos dar permanentemente estas vueltas de tuerca, ¿no? Y por supuesto que en estos terrenos es cuando, creo yo, la ESI debería posicionarse en una celebración, un posicionamiento afirmativo de celebración de la identidad, celebración de las diversidades, no solo aceptarlas y respetarlas, celebrarlas, ¿sí? Anteponerlas y evidenciar, potenciar las identidades, digo yo. Me encanta eso. Potenciemos todos y todas y todes nuestras identidades en la diversidad que eso conlleva. Por supuesto que esta situación de potenciar las identidades despierta o reactiva estos movimientos que Alejandra muy bien ha nombrado, de con mis hijos no te metas, que yo digo que es una frase que nos lleva a pensar en un modelo del complejo tutelar. Mi hijo es mío, yo decido por él o por ella y decido lo que necesita. ¿Y dónde está el sujeto de derecho? Me pregunto yo. ¿Dónde está este hijo o hija que le pasa otra realidad por la cabeza? Porque está el pañuelo celeste, está el pañuelo verde, está el pañuelo naranja, está el pañuelo morado, ¿sí? Y esa realidad, muchas veces los adultos no las tenemos. Si no estamos sumergidos en estos temas, no los escuchamos, no los debatimos, lo pasamos de canal. Pero los chicos, las chicas, los adolescentes y muchos niños debaten estos temas, preguntan, les interesan. Y aquí, yo siempre digo, les adultos, padres, madres, docentes, escuelas, instituciones no educativas, polideportivos, clubes, tenemos la oportunidad de escuchar y armar esos espacios para poder debatirlos junto a ellos y poder ayudarles a que crezcan con autonomía, con un posicionamiento crítico. Y no hacerme cargo yo de que vos con mis hijos no te metas. Tu hijo es del mundo, no es mío, no me pertenece, tiene su identidad, tiene su vivencia. Y aquí es un terreno difícil, complejo, en donde escuchaba justamente en un documental hermoso que han compartido gente de Neuquén, que se llama Yo Soy, en donde dice, hay una conversación intergeneracional entre transidentidades, en donde
una de ellas dice, ¿no? Esta cuestión de, a mí nadie me escuchó, a mí no me dieron el lugar para poder expresarme. Y aprendí a los tumbos, y aprendí bajo la discriminación, bajo el maltrato, y aumento yo bajo la infelicidad. Si buscamos una educación que realmente sea para el beneficio integral de nuestros alumnos y alumnas y alumnes, entendemos que no solo tiene que ver con que aprenda números y asignaturas, sino que aprenda a vivir saludablemente en todos los aspectos. Y uno de ellos tiene que ver con su sexualidad, con sus deseos, con su erotismo, con su cuerpo, con sus necesidades afectivas. Y eso tiene que ver con la educación. Por eso me parece muy importante, diríamos, que estos movimientos como la Red Federal de Familias, ¿no? Que también está este movimiento de no autorizo, ¿sí? O está este movimiento de con mis hijos no te metas, yo tal vez tenga que ver con mi personalidad, pero yo planteo ahí el debate, planteo, a ver, te escucho, ¿por qué no? ¿Qué sabes de la ESI? ¿Qué crees que efectos va a tener? ¿Por qué crees que tu hijo, hija o hije, ¿sí? va a pensar de la misma manera que pensás vos? ¿O por qué va a pensar exactamente de la misma manera que piensa un otro? Le demos ese espacio para debatir, para repensar y para poder estar, ¿no? Diríamos, debatiendo entre sus propias normas, sus propios contextos, su propia familia. Le demos valor a la palabra. No nos callemos de ningún lado, lo hablemos, lo debatamos, ¿sí? La ESI claramente busca aumentar derechos, ampliar derechos, pero también ampliar la posibilidad crítica del alumnado y la empatía. Una palabra maravillosa, inmensa, amable, ¿sí? Que la tenemos que necesitar, la necesitamos, mejor dicho, todavía, porque todavía se sigue necesitando marcar esto del amigable, cosa que a mí, yo siempre digo, ¿por qué amigable? ¿Un consultorio amigable? ¿Por qué amigable? El consultorio debe ser un consultorio integral, inclusivo, punto. ¿Amigable de quién? ¿Amigo mío? No necesito amigo, necesito que se respeten mis derechos. Y me parece que la ESI nos permite debatir todo esto. ¿Qué pasa con la sociedad? ¿Qué pasa con la salud? ¿Qué pasa en nuestras familias? La ESI creo que sigue siendo un punto de conflicto porque de alguna manera cuestiona los lugares de poder, cuestiona la desigualdad de poder a la cual están sufriendo los estereotipos de género, ¿verdad? Sometidas a los estereotipos de género. Entonces, nosotros tenemos que rever esas matrices que construyen, ¿no? Y que van determinando una sexualidad muchas veces normativizada por el riesgo nada más. Pareciera que la ESI de golpe es hablar de los riesgos y por ahí le entramos a los padres. Pero es mucho más que los riesgos. Tiene que ver con el placer, tiene que ver con los derechos, tiene que ver con esta empatía, con este posicionamiento crítico y con la posibilidad de crecer en una sociedad muy compleja, altamente informada y que muchas veces niños, niñas y niñes están sometidos a un caudal de información y expuestos a tecnología que si no tienen criterio, ahí sí puede haber riesgos. Entonces hoy no se trata de no hablar. Creo que es la posición más ingenua que podemos tomar como padres y madres o como docentes. Se trata de poner la palabra en los ámbitos en donde haya adultos, referentes, capacitados que inviten al diálogo, que puedan escuchar lo que necesita el alumnado y que ayude a que ellos se escuchen entre sí y que aprendan a entender que hay posiciones diferentes a las propias. De eso se trata la vida. Así que bueno, para no extenderme, la ESI democratiza. Celebro inicialmente esta ley de una manera fabulosa, pero sí digo que la ESI debe ser revisada.
permanentemente. Y creo que una de las deudas es esa. No se trata solo de despatologizar las identidades, en este caso voy a hablar de las identidades trans que tiene que ver con mi especialidad en infancias, no se trata de hacer un paso más, que es celebrar las identidades. Así que bueno, hasta aquí llego yo para dar paso a Bruno, querido. Muchas gracias, Analía. Súper interesante lo que planteaste, lo que trajiste acá. Les cuento, por ahí acá hay un par de preguntas que se hicieron en el chat. Por ahí las puede responder Ale o Analía, o quizás le den pie a Bruno. Pero preguntan, por ejemplo, ¿cómo romper el binarismo en las escuelas? Desde las currículas, los diálogos. Acá Maki, que es quien comenta, dice que la elección de pronombres, algunas veces son obviados, son pormenorizados, ¿no? También preguntan cuáles creen que son las formas de divulgación convenientes para poder lograr la mayor aceptación de la ESI entre tutores, padres, madres de niños y niñas en las escuelas, que es un poco acá lo que mencionaba. Por ahí son cosas que nos pueden, no sé si le da el pie a Bruno o si a alguien quiere responder. Yo puedo arrancar y después respondemos, y a ver si la puedo responder de algún modo. Estamos hablando, como me parece decir, en la misma línea con respecto a la ESI. A mí me parece muy importante que podamos como comunidad LGBTI acercarnos más a la ESI, por eso es importante también esta charla, acercarnos más porque a veces siempre la exigimos cuando nos paramos desde la comunidad, y la exigimos como si implementar la ESI fuera tomar una píldora o bajar una línea, y como decía Analía, precisamente por lo profundamente democrático del paradigma pedagógico de la ESI, es que es tan complejo, porque es generar espacios institucionales para trabajar con ciertos contenidos, con absoluta horizontalidad, con escucha atenta, y eso siempre, bueno, es mucho más difícil que hacer una bajada de línea, aunque sea progresista, pero una bajada de línea y decir, a partir de ahora decimos esto. O como repetimos nosotros en la escuela, no sé, nos enseñaron a la oración de la bandera, nos enseñaron a hacer cosas de modo automático. Bueno, y la ESI no es eso, por eso no se puede implementar así como de modo tan directo. Yo tengo una plaquita para compartir, que vemos si se ve. Si no se ve, no la comparto. Vos me avisás, Leandro, ¿no? Nuestro técnico que es una sola cosa, bien arbitrario lo que hice, como en selección de cosas, pero para ordenarme, porque si no después hablo con todos. Que tiene que ver un poco con... a ver, ¿se está compartiendo? No. Bueno, es una placa muy linda que no la van a ver, de la bandera del orgullo, después les saco una foto. Que tiene que ver con esto, ¿no? Con poder pensar. Sí, concuerdo con lo que decía Ale, que lo que nos falta, lo que ya tenemos es muy buenas leyes, y eso no es una parte menor. Creo que como una persona gay que vivió sus primeros años sin la ley de matrimonio igualitario y muchos años después con la ley, le he podido sentir en mi vida, en mi familia, en mi entorno laboral, sin haberme casado, ¿no? Todavía. Pero que efectivamente hay algo en el poder de instituir que tiene la ley, que nos ayudó muchísimo en Argentina, y eso es algo para rescatar. En ese sentido, me parece, como bien decían, la ley de ESI, la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, después la ley de educar en igualdad, y también ahora que en Tucumán recién se aprobó este año la ley Micaela, que también nos presenta como una oportunidad, y es como otra ley prima hermana de la ESI, que nos va a ayudar a que circulen más conocimientos vinculados a género, a sexualidad y a diversidad en otros ámbitos, porque hay que pensar eso, ¿no? Como en Tucumán no hubo una adhesión a la ley de salud sexual y protección responsable. También hay muchas familias que son trabajadores del Estado, sus padres, madres,
profesionales, que andan dando vuelta en el Estado y que no tienen capacitación en temas muy básicos. Y muchas veces son ellos también quienes presentan objeciones al trabajo de ESI en las escuelas. Lo que sí me parece que falta, así como algo muy necesario, es poder entender que la política pública, o sea, la ESI, vista de una visión macro, después de 14 años de implementación, sea lo que sea esa implementación, porque en algunas provincias es un poco más fuerte, en otras provincias como en Tucumán es un poco más reciente esa implementación más grande, capacitaciones masivas, ese tipo de formatos, sea lo que sea, esa implementación necesita ser monitoreada. Necesitamos un análisis de monitoreo fuerte, que no es el monitoreo que los propios trabajadores y trabajadoras del programa de ESI hacen y hacemos, y que tiene que ver con los formularios, que lo agarra un sociólogo, una socióloga y lo tira a la basura, porque, bueno, los instrumentos son pequeños porque el trabajo es de pocas personas. Necesitamos que se analice la política pública de modo serio y sostenido para poder ver, bueno, qué modificamos a partir de esto a modo macro. Y en ese sentido también me parece que hace falta pensar un aspecto interseccional, como también nombraba Alejandra, y que esa interseccionalidad viene dada por el federalismo. Porque la realidad es que la ley que tenemos, hermosa, y que supo decir cosas que las leyes antes no decían, como nombrar afectividad en el artículo primero de la ley de ESI, es una ley que surge en debates políticos y académicos en Buenos Aires, que lo debatieron en la UBA, y que de hecho las primeras teóricas de la ESI son de Buenos Aires. Y ya después de mucha formación, muchos años, mucho trabajo territorial también, hay posibilidad de generar, por lo menos a nivel regional, mesas de trabajo NOA, NEA, Sur, Centro, para poder pensar teóricamente cuáles van a ser los lineamientos o los nuevos ejes conceptuales o los mismos ejes con actualización y cómo se va a trabajar eso. Porque si no, ahí caímos en de nuevo en esta cosa de que por más que es muy bueno el contenido, institucionalmente y en la escuela se lo ve como una bajada de línea, como una bajada, algo que viene de nación. Y la realidad es que no son cosas que vienen de nación, son cosas que habitan las escuelas, que habitan en la sociedad civil, que las organizaciones de diversidad de todas las provincias venimos pidiendo. Entonces, sí es necesario para mí que sea federal en serio, que podamos decir, bueno, hagamos reuniones de trabajo con profesionales, con organizaciones de la sociedad civil, y reuniones de trabajo por provincia, reuniones de trabajo por región, y presentemos a partir de eso lineamientos. Porque si no, otra vez discutir o otra vez recibir los contenidos ya impresos, nos va a generar el mismo problema que generó cuando llegó a Tucumán, que era algo ajeno, extraño. Algunas escuelas lo dejaron, hay revistas de ESI que están muy buenas, las pueden buscar en ESI, en ESIteca, en la página del Ministerio de Educación, y en YouTube también hay materiales que son muy buenos, que para algunos ya es algo como muy básico, pero para otros realmente sigue siendo algo necesario, un aprendizaje significativo. Pero eso cuando se envió, en algunas escuelas quemaron esa revista, sin siquiera leerla muchas veces, pero es por eso también, porque incluso queriendo hacer bien las cosas, o incluso del lado del derecho, cuando no se trabaja territorialmente, cuando no se tienen en cuenta las diferencias, que las hay, yo creo que nosotros en talleres de ESI hablamos en tucumano. Llega un momento en el que hablamos en tucumano, porque también nuestra sexualidad la vivimos en tucumano, que no tiene nada que ver con una sexualidad cosmopolita, con prácticas, modos y representaciones de devenires sexuales de Cava, que puede estar más parecido a los devenires sexuales de las capitales del mundo. Me parece que ahí hay algo interesante para pensar, por un lado, en esto de, bueno, la política pública se tiene que revisar y se tiene que revisar de modo federal. Y después también que hay otros debates como más para adentro, que hay contenidos que ya se vienen haciendo. Hay redes de profesionales, redes de docentes que vienen ensayando secuencias didácticas. El asunto de las infancias y las adolescencias trans creo que es un tema que ya es inminente que se aborde de modo estatal. Yo particularmente sigo mucho a la Fundación Infancias Libres de Gabriela Mancilla, que vienen realizando talleres de ESI, generaron materiales de ESI, y que también eso hay que discutirlo en una instancia estatal. Es decir, ¿cuál va a ser la línea de los contenidos para las infancias y las adolescencias? Vamos a mostrar cuerpos
de nenas con pene, de nenas con vulva, en qué nivel, cómo van a ser esos dibujos, con qué modalidad va a tener esa implementación, y qué vamos a hacer también, otra vez, que vimos que todavía no le ganamos, al modelo médico hegemónico, al no hablar solamente o pensar solamente en que acceder a derechos en caso de infancia o adolescencias trans es acceder en primera instancia a inhibidores de hormonas y después a un trabajo desde la afectividad y el vínculo con el propio cuerpo. Y esos son debates que claramente hay una pata cada vez más fuerte de familias, de niñas y adolescentes trans que tienen algo para decir, y también hay equipos de profesionales que tienen algo para decir, y también hay especialistas en educación que tienen que ver cómo esto, que es una realidad compartida por cada vez más personas, puede trabajarse sin ser una bomba nueva que caiga en la escuela y se rompa y se vea como algo que rompe lo cotidiano. Porque sí es cierto que muchísimas de las cosas que quienes nos dedicamos a cuestiones de género y diversidad naturalizamos y manejamos, o quienes simplemente vivimos dentro de la comunidad LGBTI, todavía para ese otro mundo que habita mucho más cerca de los márgenes y los estereotipos, es muy disruptivo. Y ahí, también otra cosa que me parece como muy importante de lo que falta, es poder posicionarnos con respecto a las docencias de modo más empático. Parece que nadie es docente, o sea, siempre reclamamos que los docentes no trabajan, y la realidad es que creo que cualquier persona, incluso psicólogas, médicas, que si las ponen en un aula a hablar de sexualidad con niños o adolescentes, le va a temblar las piernas. Porque la realidad es que pertenecemos a generaciones que no nos han educado del paradigma de la ESI y que tenemos que tener empatía con esas docentes, sobre todo con esas docentes, para poder ver qué es lo que se necesita realmente. Hace falta escuchar más a las docencias para poder proponerles un cambio de paradigma pedagógico significativo. Y que esa escucha, lamentablemente, es más cara para el Estado, porque esa escucha supone más tiempo de capacitación, esa escucha supone más recursos, más gente, sino a esa docencia que ya está explotada por las horas de trabajo, que en el caso de escuela secundaria, por ejemplo, uno tiene que trabajar en 5 colegios para poder llegar a fin de mes. Bueno, la capacitación es una exigencia que evita que llegue a cocinarle a sus hijos ese día. La capacitación es una exigencia que evita que vaya al médico esa tarde. Entonces, la capacitación tiene que ser con un tiempo, incluso podría pensarse como capacitación paga, podría pensarse como capacitación con una estructura que algunas tuvieron en algún momento, cuando el Estado destinaba algún presupuesto, y que después se fue menguando. La capacitación sostenida tan solo a pulmón es otra exigencia más que se carga sobre la docencia y que además se carga sobre las mujeres, porque la mayoría de la docencia argentina está llevada adelante por mujeres. Y ahí me parece que es importante, como decir, bueno, a ver, vamos a modificar todos los contenidos y ahora demos tiempo a que esos contenidos se adecúen y se puedan como masticar, por decirlo de algún modo, con comida, por el grupo docente. Como para no extenderme un montón, porque me parece que hablado un montón, para eso quería la placa, sí me parece que en eso también hace falta algo que ojalá que la creación del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, y ojalá que la ley Micaela pueda ayudar, que es a valorizar, a poner en valor los saberes de quienes venimos estudiando y trabajando asuntos de género y diversidad. Porque la realidad es que, ya sabrás vos, Analia, también, se paga poco, no se consigue trabajo en el que realmente se consigue un saber. Y el contexto de crisis de ruptura del lazo social, de femicidios, de travesticidios, de prácticas violentas, muestra que esos saberes sí son importantes, porque necesitamos más de eso. Entonces necesitamos tener un punto de partida que realmente lo ponga en valor, porque si no siempre llegaremos tarde, siempre seremos pocos, los equipos de capacitación y de intervención serán 3 o 4 personas dándolo todo, que nunca llegan a esa masa crítica de trabajadores y trabajadoras del Estado que son las docencias. Creo que ser no binario o poder implementar prácticas pedagógicas no binarias, retomando un poco la pregunta que habían hecho, tiene que ver
es una práctica artesanal que se va a ir dando según cada contexto y que se puede dar. Las experiencias que hay que no son visibilizadas, incluso en escuelas tucumanas, muestran que con un trabajo empático todas las opiniones pueden modificarse en pos de garantizar la continuidad escolar de una niña, de un niño, de un adolescente, y que ese es el desafío más grande, que no hay forma de generar una receta para eso, sino que se tiene que ir haciendo paso a paso, con algunas directrices, pero es muy, en cada caso, algo distinto. Y hasta ahí me callo ya. ¿Estamos? Ay, se cortó, sentí como si te hubiera sonado el timbre, Bruno, y te fuiste. Bueno, entiendo que ahí terminó, me parece que me perdí una parte. Estuvo súper nutritiva la charla, a mí me parece que da para hacer un raconto por ahí por si alguien se sumó más bien al último o ya en los últimos minutos. Arrancó Ale Silvestre plantándonos un poco, explicándonos cuáles han sido los avances en cuanto a marco normativo que nos han permitido seguir avanzando en materia de la efectiva implementación de la Ley de Educación Sexual Integral. Se refirió mucho a una resolución, que es la 340 del Consejo Federal, que es como una ratificación de los contenidos que se tienen que trabajar, una actualización de temas, que vino súper para todas las personas que trabajamos en sí, que estamos ahí como en la implementación. Por otro lado, Analía, ya y un poco refiriéndonos a esta pregunta con la que arrancó el conversatorio, ¿no? ¿Qué nos falta? Se refirió a algunas cosas que se estuvieron viendo en los últimos años y también se estuvieron viendo que ahí nos estamos quedando cortos, como por ejemplo la participación y darle voces a los estudiantes, como que los equipos algunas veces estamos muy concentrados, poniendo mucha fuerza en la capacitación institucional y hay chicos ahí que están queriendo tomar la voz, tener una participación muy activa, chicas y chicas en los secundarios sobre todo, y hay que abrir ese espacio para escucharles también. Y por otro lado planteó esto que vemos hoy. Hay una realidad, hay un contexto social, hay colectivos que nos marcan que nuestra base de sentido construido es sobre una base binaria, la ESI también, y ahí tenemos que empezar a también desandar. Y por último, Bruno me parece que aportó algo que es súper importante, que tiene que ver con el proceso que nos lleva a masticar todo el contenido de la ESI, teniendo en cuenta lo que significa hoy en día ser docente. Ser docente en pandemia, ser docente sin pandemia, ser docente como un trabajo en el que necesitas tener muchas horas para poder estar ahí y que la capacitación es una demanda y una exigencia laboral más. Y la ESI algunas veces significa para los docentes esto como un inalcanzable para algunos, para otros la agarran, la mastican y todo, pero bueno, es esto, seguir masticando los contenidos, procesándolos y ver también cómo llegamos para afianzarlos, ¿no? Una vez que llega al docente, a la docente. Esto, no sé, mi capacidad de síntesis, ¿qué tal estuvo? Igual nos quedan unos minutitos por si quieren cerrar con algo. Ale, te veo, estás ahí también, Bruno, Analía, si quieren agregar algo más, porque ahí ya estamos como terminando, concretando nuestro tiempo. Si me permiten, me gustaría aportar a toda esta síntesis, Mariana, que hiciste, muy clara, el hecho de que en conjunto con todo lo que cada uno ha expuesto hoy, creo que se revela la necesidad de regionalizar, ¿no? Estas intervenciones, estos saberes y estas necesidades de cada lugar, hasta a veces de cada municipio, ¿no? Y en ese sentido, no solamente regionalizar, sino articular este trabajo entre los distintos ámbitos, porque es muy cierto lo que Bruno dice. Es muy fácil a veces leer en un texto algo, pero a la hora de pararse frente a un montón de niños, no saber con qué vocabulario hablarles y cómo va a impactar eso cuando lleguen a sus casas y hablen con sus padres, por ejemplo. Es decir, a un docente puesto en ese lugar lo atraviesan muchísimas cuestiones. Entonces, sí me parece importante eso,
regionalizar, ajustar la mirada para ver las necesidades, ¿sí?, locales, y en ese sentido articular el trabajo de estos distintos espacios que hoy de alguna manera están visibilizados en este conversatorio, porque lo que sí necesitamos es construir conocimiento local, y en el Centro Somos, al que pertenezco, esa es una prioridad, ¿sí?, poder producir conocimiento que realmente nos represente, porque si no, lo de Buenos Aires, que es lo más cercano que tenemos, o a veces de Rosario, Córdoba, no nos representa. Así que bueno, ese es mi último aporte. Muchas gracias, Por ahí, Analía. Sí, por Ale. ahí, gracias Analía y gracias Bruno, porque yo como de primera ellos me nombraban a mí, hacían referencia y yo decir que muy rico lo aportaron los dos, muy acertado, y eso es importantísimo, ¿no? Porque nos vamos construyendo entre todos, ¿no? Y en este sentido por ahí me quedó lo que planteaba, que lo noté Analía, ¿no? Que todavía la ley obviamente es de 2006, quedó en algunos puntos muy viejas, pero para lo que tenemos y la mentalidad social que tenemos es mucho. Hay que seguir tocándola, hay que seguir ajustándola. Contarles en Entre Ríos, no sé si es a nivel nacional, estamos escribiendo recorridos posibles en cuanto a la ESI, ese viejo programa de 2007-2008, ahora lo estamos actualizando, y recorridos posibles por materia, ¿no? Entonces eso es muy importante, ¿no? Así que un pequeño datito ahí, y muchas gracias por la invitación, y muy rico lo aportaron mis compañeros, y la síntesis de Marianita, por favor, impecable. Muchas gracias. Muchas gracias, la verdad. Bueno, Bruno, no sé si querés agregar algo para el cierre, aunque hablaste un montón. Solo que a quienes son parte de la comunidad LGBTI, que nos pongamos a hacer las tareas y que no dejemos que sean de antiderechos los que más saben del marco normativo y de los contenidos, y que nosotros tenemos que defender cada página de lo que dicen los contenidos de la ESI con toda nuestra fuerza, porque ahí está el derecho de las futuras generaciones. Así es, así es. Hay que afianzar la herramienta, hay que tomar, hay que apropiar, y eso también nos da lugar a que hoy podamos decir, aquí estamos y esto nos falta. Bueno, compañeros, muchísimas gracias. Ha sido súper lindo este encuentro. Espero que quede ahí para la posteridad, grabado en la página de la Marcha del Orgullo, si quieren compartirlo luego y todo eso. Y bueno, tenemos que cortar, así damos pie a otras actividades. Quienes están en vivo, si quieren se suman, ahora vamos por el Instagram para seguir hablando de la fecha del 1 de diciembre, Día Mundial de VIH y SIDA. Muchísimas gracias y nada, espero que nos crucemos en otros lados.